de acuerdo a lo que el presidente Petro, cuando era exalcalde y hoy como presidente, dice, él dejó un proyecto listo para licitación, ¿cierto? Y que se había llegado a un punto de diseño donde ya estaba listo para licitar. El metro elevado hace un proceso similar, se adjudica, pero llevamos más o menos 2 años en estudios para definir finalmente los detalles, cómo se va a construir. Digamos, no estaban en el mismo punto, y en eso sí tiene razón el presidente. No, ha mentido el presidente y él miente sin ruborizarse permanentemente. Primero, se avanzó en la prefactibilidad en el gobierno de Peñalosa. Se tuvieron en cuenta, por supuesto, estudios que había hecho desde el gobierno de Samuel Moreno, que se habían hecho para el metro, porque Samuel Moreno también ganó con la idea del metro, Petro también, pero él no avanzó. Él se dedicó 1 año y medio, 2 años, casi 2 años, a hablar, pero no habían avanzado en lo que era técnicamente. Entonces, lo que hace Peñalosa es tener parte de esos estudios, claro que sí, asesorarnos de los paisas. Y recuerde, yo estuve con la empresa Metro en Medellín, con el alcalde Enrique Peñalosa, y nos decían, no se les ocurra a los bogotanos caer en el mismo error que nosotros tuvimos. ¿Cuántos años llevamos pagando el metro de Medellín? Que la gente cree que eso es magia. 99 años es que vamos a estar pagando el metro de Medellín. Lo financiamos todos, todo tuvo sobrecostos, tuvo demoras de 20 años. Y entonces nos decían que no. Entonces, prefactibilidad, enero del 2017. Factibilidad se da en septiembre del 2017, que es cuando el COMPES revisa los 10 puntos que se debían cumplir de acuerdo a la ley de metros, y se expide el COMPES 3900, que es un proyecto de la estratégica, de acción estratégica, declaratoria de importancia estratégica, el 3900, pero se cumplió tanto lo de la ley de metros como los 10 punticos que pedían, que era tener lo de prefactibilidad, factibilidad, estudios. Ya en lo que estamos ahora, que es parte del cronograma, es que el estudio de detalle no se dan antes de hacer la contratación, sino que es parte de lo que debe hacer el consorcio al que se le asignó el proyecto. Entonces, el presidente Petro en eso sí ha mentido muchísimo por su capricho de la primera línea del metro bajo tierra. Yo creo que deberíamos hacer unos retiros espirituales, congresistas, concejales, y decirle al presidente Gustavo Petro que aquí lo que está en juego es la movilidad de los bogotanos. Yo no creo que él se haya dado un recorrido por Bogotá en cómo estamos ahora, en el norte, en la 80, en la 13, en la Cali, en la 68, en la séptima. No hay zona, aquí ya se acabaron las horas pico y las horas valle. Aquí todo el tiempo estamos en trancón permanentemente, y los bogotanos lo que están pidiendo es a gritos, oye, ya no hagan más discusiones políticas, aquí necesitamos, es la primera línea del metro, que no va a resolver los temas de movilidad, por supuesto que no, pero que se va avanzando con la 68, con la Cali, y sí estamos en mora en los proyectos de la carrera séptima, la calle 13, que también fue una terquedad, y que va en ese paquete. La calle 13, entonces decía Regiotran de Occidente, va a resolver los temas de la movilidad del Occidente, se dieron cuenta que el trazado era totalmente diferente, que era kilómetros de lejura, que estamos pagando parte de lo que va a ser el Regiotran de Occidente por el amor que tenemos ahora con Cundinamarca, pero no pensando en la movilidad de los bogotanos. Ya te voy a hacer una pregunta sobre eso en la siguiente. Andrés, ¿cómo ve este tema de los estudios? Porque básicamente la diferencia está en que yo puedo entregar todo para que se licite y se construya, y entonces ya hay unos estudios previos y se los entrego al constructor. Y en el caso del metro, lo que se hace es que en el metro elevado lo que se hizo fue entregarle el contrato a un consorcio que tiene que desarrollar los estudios, y una vez termine los estudios arranca la construcción. Sí, pero por eso lo decíamos antes. Realmente lo que ha dicho el presidente y lo que dicen algunos de sus defensores básicamente es que estaba ya listo para que eso saliera adelante, y eso no es cierto. Pues además el presidente ha estado dando información imprecisa, por ejemplo, sobre los costos del proyecto. Él dice un proyecto que costaba en el año 2015 o el año 2014, creo que él dice, 13 billones de pesos, hoy está costando 34 billones de pesos. Eso no es verdad. En esa misma reunión que tuvimos con el gerente de la empresa Metro y con el
el representante del consorcio chino, dijeron, eso no es cierto, eso son 13.8 billones de pesos que cuesta, si es que hubiéramos tenido todos los recursos en el momento, pero pues obviamente eso se tiene que financiar y financiado cuesta 22 billones de pesos. Entonces, ¿qué sucedió? Para que veas que realmente no estamos en la misma situación que estaba el proyecto de Gustavo Petro. Petro no alcanzó a constituir la empresa Metro. No lo hizo. Él lo único que dejó fue ese machote ahí como de cartón de ese modelo de tren, supuestamente. Pero entonces, él no alcanzó a constituir la empresa Metro, él no alcanzó a lograr la aprobación de vigencias futuras en el Consejo de Bogotá, no logró suscribir un convenio de cofinanciación con el Gobierno Nacional. Lo único fue eso, fue un cheque simbólico que firmó con el presidente Juan Manuel Santos, pero no logró avanzarlo. Y no fue solamente con ese proyecto. Hubo uno que sí dejó firmado, por ejemplo, y sí dejó contratado, que fue el del Metrocable en Ciudad Bolívar, que de hecho pues el gobierno de Enrique Peñalosa tuvo que hacer las modificaciones, pero en ese caso uno sí tiene que reconocer que eso lo dejó firmado Gustavo Petro, como pasó por ejemplo con la Arena Bogotá, o sea con el Movistar Arena. Pero otros proyectos u otros procesos que él dice que ya estaban prácticamente listos, eso no es verdad. Entonces, uno es el metro y el otro es, por ejemplo, el tema de la licitación de las etapas 1 y 2 de Transmilenio, que él decía que estaban listas para que fueran completamente eléctricas y eso es completamente falso. Entonces, ahí es donde uno le pide un poco más de honestidad intelectual al presidente de la República, más uno le dice, oiga, usted ya llegó a lo más alto de los logros políticos que pueda tener. Piense en la ciudad, no descarrile esta obra tan importante, ya usted tuvo su oportunidad, por las razones que haya sido no pudo sacar adelante ese proyecto como usted lo quería, ya pasó el momento donde usted podía hacer las críticas oportunamente, ahora deje que la ciudad finalmente, después de tanta espera, pueda contar con esta obra de infraestructura tan importante.